Vamos a comprobar el teorema de Pitágoras. Se basa, recordemos, en triángulos rectángulos. Este es un triángulo que lo hice un poquito más grande, pero vamos a suponer que mide 5 centímetros la hipotenusa, 3 centímetros un cateto y 4 otro. Lo que hizo Pitágoras, lo que comprobó, lo que verificó es que si se construye un cuadrado sobre la hipotenusa, el cuadrado mide 5 por 5, va a tener el mismo área que la suma de los cuadrados sobre los catetos. A ver para que se vea bien. Decimos entonces que Pitágoras pudo comprobar que el cuadrado construido sobre la hipotenusa, que en este caso mide 5 por 5, es un cuadrado, tiene la misma área que la suma de los cuadrados sobre los catetos. Eso es lo que plantea el teorema de Pitágoras, que ya lo habíamos visto con los mismos colores. Ahora, lo que yo les quiero demostrar es por qué es así. Si nosotros tenemos un cuadrado de 5 por 5 y colocamos el cuadrado encima de 4 por 4, nos queda este cuadrado de 3 por 3, que si yo recorto su interior y lo dispongo de esta forma, se comprueba que Pitágoras estaba en lo cierto. El área construido sobre la hipotenusa, que es este cuadrado, el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa, equivale a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. Bueno, vamos a ver ahora cómo construir triángulos y quiero aplicar el teorema de Pitágoras en triángulos que no van a ser rectángulos. En realidad van a esconder triángulos rectángulos. Es un segmento de 8 centímetros, en realidad en geometría se usa lápiz, pero yo uso lapicera para que se vea más. Con el compás voy a medir los 8 centímetros y voy a apoyarme en un extremo, en un vértice del futuro triángulo, a un arquito de la medida que yo quiera. Lo mismo con el otro vértice, y donde se cruzan esos dos arquitos queda el triángulo equilátero. En este caso va a ser equilátero. Los tres lados van a medir lo mismo y como consecuencia los tres ángulos van a ser iguales. Como ya vimos, los tres ángulos suman 180, en este caso cada ángulo va a medir 60 grados. Acá abajo tengo un segmento de 6 centímetros, voy a hacer un triángulo isósceles. Voy a apoyar el compás en este futuro vértice, 8 centímetros, ya lo había medido, 8 centímetros, y estas medidas las podemos variar, por supuesto, y lo que obtengo es un triángulo isósceles donde tengo dos lados de 8 centímetros y un lado de 6 centímetros. Por consecuencia, como en todo triángulo isósceles, va a haber dos ángulos iguales y uno diferente. En este tipo de triángulos voy a poder aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque si yo agarro la escuadra, puedo trazar la altura de un triángulo. La altura de un triángulo se traza de la siguiente forma. Como yo digo, la escuadra tiene pies y tiene cabeza. Apoyo los pies en la base del triángulo y la voy corriendo hasta encontrarme con el vértice opuesto. Esta es la altura de este triángulo. Esa altura es perpendicular a la base y va a hacer que el triángulo quede dividido, el original, en dos triángulos rectángulos, donde por propiedad la base de este triángulo es igual a esta y es exactamente la mitad de la base original. En este caso vale 4 y en este caso también vale 4. Por lo tanto, en este triángulo rectángulo podría usar Pitágoras para calcular esta medida de la altura. Sabiendo la hipotenusa, sabiendo cuánto mide el cateto, averiguo cuánto vale el otro cateto. Lo mismo que con este, que son idénticos.
En el triángulo isósceles pasa lo mismo. Si yo voy a determinar la altura de la base, apoyo la escuadra, los pies en la base, la cabeza arriba, la traslado, la muevo a la escuadra de forma que me quede bien perpendicular a la base hasta encontrarme con el vértice opuesto. Ahí va a estar la altura. Esa altura también es perpendicular a la base, obviamente, y acá de nuevo me quedan dos triángulos rectángulos idénticos, de donde yo puedo asegurar que este cateto, que es la base, y este cateto, que es la base, miden los dos iguales y exactamente la mitad. Siempre voy a decir que tanto el cateto como el otro cateto del triángulo rectángulo son la base y son la altura. Siempre, en todo triángulo rectángulo, la base y la altura son los catetos. Y por último, lo que quiero comprobar o les quiero demostrar es que la suma de los tres ángulos interiores de cualquier tipo de triángulo, ya sea rectángulo, acutángulo, obtusángulo, isósceles, escaleno o equilátero, suma 180. Yo acá hice un triángulo cualquiera, lo que voy a hacer es, voy a plegar, voy a armar como un sobrecito, di vuelta a un extremo, donde le puse un nombre, una letra griega, di vuelta al otro extremo, donde se juntan apenitas estos puntas, estas bordes, y voy a doblar acá. Y se ve perfectamente que los tres ángulos iniciales, que eran alfa, beta y gamma, forman un ángulo de 180 grados, forman el ángulo llano. Este es el triángulo original y para comprobar que los tres ángulos suman 180, que ya lo habíamos usado antes a esta propiedad, hago una especie como de sobrecito donde pliego y me queda perfectamente demostrado que los tres ángulos interiores de cualquier triángulo suman 180.